Buenas, les saluda el profesor Miguel. En este video vamos a hablar sobre el código ASCII. Bueno, ¿qué es el código ASCII? Es un acrónimo, que está en inglés, pero básicamente su traducción en español sería Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, pronunciado generalmente como ASCII. Cuando nosotros compartimos, en este caso, información, sea por cualquier dispositivo, básicamente lo que nosotros estamos utilizando es el ASCII para poder enviar entre letras, en mayúscula, en minúscula, en números y algunos caracteres, y símbolos. El ASCII pues viene a utilizarse desde la computadora hasta en un celular. Cuando enviamos un WhatsApp, tal vez estamos enviando básicamente estamos utilizando el ASCII, pero cuando enviamos la información, esta es convertida en ceros y unos. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo trabajar el código ASCII, cómo transformarlo, cómo utilizar el hexadecimal hasta lograr convertir ceros y unos en texto. Muy bien, ahora, es un código, el ASCII es un código de caracteres basados en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno. Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares, el ASA, conocido desde 1969 como el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen más o menos de todo lo que podemos, de todos los símbolos que podemos obtener también entre números y letras del ASCII. Ahora, mencionar también que existe el ASCII extendido, pero eso ya sería otro tema. Ahora, ¿cómo vamos a transformar el ASCII? El ASCII lo vamos a tener que pasar a hexadecimal, y de hexadecimal recién vamos a poder obtener el texto gracias a una tabla. Ahora, está ahí el tema de que 4 bits es igual a un hexadecimal para poder nosotros convertir de manera rápida los binarios que vamos a tener, los ceros y unos, de manera rápida al hexadecimal, ya en grupos de 4 bits, y así poder encontrar en la tabla y saber qué texto corresponde. Esto vendría a ser la tabla completa de los caracteres de ASCII, tanto los caracteres de control, que serían los primeros, en este caso los primeros 32 o 31, también está el 127 incluido ahí, porque mencionar que son 128, en este caso, caracteres que podríamos sacar con el ASCII normal, y con el ASCII extendido podríamos sacar otros 128 más. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con los caracteres de ASCII, pero los que podemos imprimir. ¿A qué me refiero con esto? Que es, por ejemplo, las letras, el espacio, el símbolo de dólar, los paréntesis, los números, y entre otros símbolos que podemos ver ahí, otros caracteres. ¿Qué tabla vamos a utilizar para poder convertir, en este caso, el de hexadecimal a texto? Ya que primero el binario que tenemos lo vamos a transformar en hexadecimal, y después del hexadecimal recién vamos a obtener en qué posición de esta tabla vamos a ir encontrando si es un número, si es una letra, si es un símbolo o si es el espacio, entre otras cosas. Indicar que primero tenemos aquí en la fila número 1, tenemos desde el 0 hasta el F, que hace referencia al hexadecimal, ¿ya? Y en la parte de aquí, de forma vertical, tenemos del 0 al 7, ¿ya? Recordando que también vamos a utilizar solo 7 bits de los 8 que normalmente se puede utilizar del hexadecimal, que 8 bits serían igual a dos valores de hexadecimal. Entonces, cuando ya utilizamos el octavo bit, eso ya nos hace referencia que ya estamos ingresando al ASCII extendido, pero en este caso solamente vamos a trabajar con 7 bits. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente mensaje para ver cómo trabajar con dicha tabla. Entonces aquí tenemos un mensaje
el cual yo lo he separado en grupos de 8, ¿ya? Y el mismo mensaje lo acabo de ubicar aquí abajo en dos diferentes tablas. Los 5 primeros grupos de 8 en la primera tabla y los otros 5 en la segunda tabla, en el cual en este caso ya he tenido grupos de 8. En cada grupo lo he dividido en 4, ya que cada 4 bits yo puedo sacar un valor de hexadecimal. Entonces vamos a transformar estos valores. Por ejemplo, tenemos el 0, 1, 0, 0, que en este caso tendríamos que verificar en nuestra tabla de hexadecimal a binario qué valor es el que nos da dicho binario, pues, ¿no? Entonces, por aquí tenemos esta tabla en el cual, por ejemplo, si decimos, a ver, necesito el 0100, ya, entonces 0100 sería el 4. Y si verificamos el siguiente número, que sería 1000, eso vendría a ser el número 8. Aquí lo tenemos. Entonces tendríamos aquí el primer valor del hexadecimal, que sería un 48. Muy bien, entonces ahora con el siguiente valor, ya que hemos colocado el 48, el siguiente valor sería el 0110, que esto básicamente es el número 6. Y al costado tendríamos 1111, que esto sería la F. Entonces esto sería 6F en hexadecimal. Vamos con el siguiente sería 0110, que vendría a ser nuevamente el 6. Y aquí tendríamos el 1100, que esto sería el 12, pero en hexadecimal sería la C. O sea, tendríamos ahí 6C. Luego aquí tenemos el siguiente valor, que sería 0110, que básicamente sería el número 6 nuevamente, número 6. Y al último tenemos 0001, que sería el número 1. Entonces vamos a completar esos datos en la tabla. Listo, entonces ahí ya tenemos completado el 48, el 6F, el 6C y el 61, se podría decir, bueno, en hexadecimal. Ahora, lo que tenemos que hacer es utilizar la tabla anterior, o sea, esta tabla de aquí, para encontrar ahora qué texto es el que corresponde colocar en dicho casillero. Entonces tenemos el primer número, que sería 48, o 4 y el 8. Entonces buscamos aquí primero en la parte vertical el 4, aquí 4, entonces buscamos el 4 hasta que coincida con el 8 que está aquí, bueno, 8, entonces 4 y 8 sería la H mayúscula. Entonces colocaríamos la H mayúscula. A ver, por aquí tendríamos que esto sería la H mayúscula. Si buscamos el 6F vendría a ser 6 y la F, perdón, 6 aquí y F aquí, sería la O minúscula. Aquí lo tendríamos O minúscula. Entonces ahí vamos colocando la O en minúscula. Luego buscamos la 6C, 6 aquí y C aquí, y esto sería la L. Entonces aquí tenemos la L y ahora tendríamos que buscar el 6 y el 1. 6 por aquí y el 1 por aquí, sería la A en minúscula. Muy bien, entonces el resto del mensaje ya está completado aquí. Aquí hace referencia al 2 y al 0, que básicamente es el espacio, no es el guión abajo, sino es el espacio, ¿ya? Y aquí abajo tenemos el 4D, el 7.5, el 6E, el 6.4 y el 6F, que hacen la palabra mundo. Entonces este mensaje que dice hola espacio mundo. Entonces tenemos que todo este binario de aquí, que podemos nosotros enviarlo por mensaje a cualquier lugar, sea un correo, sea un WhatsApp, estamos enviando básicamente estos ceros y unos cuando escribimos la palabra hola mundo. Y así nosotros podemos buscar o intentar, por ejemplo, resolver
palabras o nuestro propio nombre y ver cómo sería nuestro nombre en binario, haciendo la transformación de hexadecimal con el texto, y podemos obtener el binario básicamente de nuestro nombre. Muy bien, ahora, siguiendo con el tema, del tema anterior que estábamos tratando cuando hablamos de hexadecimal, también estábamos hablando de las compuertas lógicas. En el anterior video hablamos sobre las compuertas lógicas buffer y la compuerta NOT, que básicamente la compuerta buffer dejaba pasar la misma señal, simplemente que amplificándola, en este caso haciendo de que esta no pierda potencia, pues, ¿no? Ahora, en cuanto a la compuerta NOT, pues la compuerta NOT sí hacía una inversión. Si nosotros le entregábamos, por ejemplo, el valor de 1, la compuerta NOT nos hacía la conversión a 0. Y si le entregábamos 0, nos hacía el cambio a 1. Cosa que no pasaba con la compuerta buffer. Bueno, si a la compuerta buffer nosotros le entregamos el valor de 1, nos entregaba 1. Si le entregábamos 0, nos entregaba 0. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver dos compuertas lógicas más, que es la con que también vamos a estar trabajando en electrónica, que sería la compuerta AND y la compuerta OR. A ver, con la compuerta AND, pues la compuerta AND hace referencia a la multiplicación lógica. Eso quiere decir que vamos a multiplicar valores lógicos, que podría ser el 0 y el 1. Ahora, la compuerta AND, normalmente la estándar, suele tener dos entradas y una salida, en la cual tenemos una entrada A y una segunda entrada B, y tenemos una salida. Y aquí tenemos una tabla, pues no como las tablas de verdad, en el cual el 0 por el 0 nos da o nos devuelve un 0 en la salida. Si multiplicamos 0 con 1, nos devuelve 0. Si multiplicamos 1 en A y 0 en B, nos devuelve 0. ¿Cuándo nos va a devolver la compuerta AND el valor de 1? Cuando ambas entradas también esté en 1. Entonces, si A está en 1 y B está en 1, su salida también va a ser 1. Después, en todos los demás, va a ser 0. Ahora, ¿qué circuito integrado contiene compuertas AND? Pues básicamente sería la 7408. Si nosotros queremos utilizar compuertas A en un circuito, pues podríamos utilizar el 7408. Muy bien, entonces ya sabemos que la compuerta AND hace referencia a la multiplicación lógica. Ahora vamos a ver la compuerta OR. La compuerta OR realiza la función de la suma lógica, ¿ya? En la suma lógica, pues es cuando se aplica un 1 a cualquiera de sus entradas, el resultado de la salida será 1, independiente del valor de la otra entrada, excepto cuando las dos entradas estén en 0, la salida será 0. Entonces aquí pasa algo como lo inverso de lo que pasaba en la AND, pues, ¿no? Pero recordemos que la compuerta OR es suma, una suma lógica. Entonces, de igual manera tenemos dos entradas, tenemos la entrada A y la entrada B, y tenemos una salida, en la cual si nuestra entrada A tiene el valor de 0 y nuestra entrada B también tiene el valor de 0, nuestra salida también sería 0. ¿Cuándo la salida va a ser 1? Cuando al menos tengamos un solo valor de 1, sea en A o sea en B. Por ejemplo, aquí tenemos 0, 1, y nos devuelve 1. Si tenemos 1, 0, también nos devuelve 1. Y cuando tenemos 1 y 1, también nos va a devolver 1. No es que aquí 1 más 1 sería 2. No. En cuestión de la suma lógica, solo podemos obtener los valores de 0 y 1, nada más. Ahora, si queremos utilizar la compuerta OR en un circuito, pues tendríamos que adquirir el circuito integrado 7432, y básicamente tiene 4 compuertas lógicas internamente. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a ir utilizando ya estas compuertas, ya que vamos conociendo con estas 4 compuertas lógicas? Pues lo vamos a utilizar con simuladores para diseñar circuitos, la cual un simulador conocido y utilizado sería el Crocodile, ¿ya? Que nos ayuda a simular circuitos básicos, intermedios,
para iniciarnos en el mundo de la electrónica. Ya cuando tengamos un poco más de conocimiento y podamos crear circuitos ya más complejos, pues podemos utilizar el Proteus, el cual ya es un programa más completo y cuenta con casi todos los circuitos integrados, ¿no? Por no decirlos todos. Inclusive también podemos aplicarle extensiones y muchas cosas. Muy bien, entonces no olvidarnos de practicar. El practicar nos va a ayudar a dominar los temas que estamos viendo aquí. Para muchos tal vez será nuevo, pero si practicamos nos vamos a llevar muy bien con el tema de la electrónica. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Gracias.